¿Cuántas veces escuchamos hablar a personas políticas, no políticas, que la educación es importante, que cambia el futuro, que iguala oportunidades, pero años y años de no ver cosas concretas que realmente lo hagan? Un montón. Bueno, en este podcast nos propusimos traerte ejemplos, casos, historias auténticas de gente que sabe mucho de educación, que está transformando la educación y lo que hacemos. Así que te invito a que lo escuches. Soy Sole Martínez y vamos a hablar de educación en este podcast. Bueno, ¿cómo le va? Sergio Siciliano. Tanto tiempo. Es verdad, hace un montón que nos juntamos. Y las últimas veces que nos juntamos siempre es hablar de lo mismo, que es Sí, educación. tenemos que juntarnos a hablar de otra cosa, no sé. Pero hoy no. Hoy no. Hoy vamos a hablar en serio de educación. Vos siempre decís que te presenten como maestro. Sí. Fuiste maestro. Fui maestro, estudié para maestro, pero además Sí. trabajé de maestro y es algo como que me pone muy orgulloso. Y mis amigos saben que el 11 de septiembre, tipo el Día del Maestro, me tienen que saludar todos. Obligatoriamente. Obligatoriamente. Sí. Y me gusta decirlo porque me parece que también es una reivindicación al rol docente, identificarme, y creo que en cada rol que me tocó después que tuve otras tareas, Sí. como que soy muy maestro, muy de ir con mi cuaderno, mi cartuchera, viste, esas cosas que son prácticas que, no sé, están, Sí. capaz que a los abogados les pasa lo mismo, no sé, No sé. pero a mí me gusta. Y siempre, creo que ya te pregunté, pero el público se renueva. ¿Por qué maestro? Fue algo raro, yo había estudiado escuela técnica. ¿En dónde fuiste a la escuela técnica? En Mataderos. Bien. Fui a la escuela técnica y de golpe, a partir de un programa que era el modelo de Naciones Unidas, que los chicos representan, bueno, acá creo que lo hacen en Vicente Sí, López, claro. en el centro universitario, me despertó como una vocación. Dije, che, esto está espectacular. Muchos van para ese lado, para el área de relaciones internacionales, y a mí me picó el bichito de decir, che, pero el que transforma todo esto es el docente. Y ahí un poco, y al principio quería estudiar profesorado de historia, y después terminé indagando un poco. En ese Sí. momento se compraba un libro que era donde tenías que estudiar las carreras, y ahí definí que tenía que ser licenciado en educación y maestro. Y maestro. ¿Y diste clase? Trabajé, tuve ¿Sí? segundo, sexto grado, después suplencias. Sí, me gustaba mucho. De hecho, hoy, si tuviese tiempo, lo que pasa que es un cargo que lleva muchas horas, Claro. laburaría de maestro. Me Pero gusta. harías. Sí, me re divierte, el aula me divierte. De hecho, trabajo en la universidad porque es una forma de tener unas horitas de clases, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. No. Y aparte en algunos lugares, en algunas escuelas, el cambio entre la época que vos enseñabas y ahora es distinto. Yo creo que es No debe ser igual entrar a un aula Y en un punto, ahora, hoy. En un punto hoy pienso si yo estaría preparado para entrar a una aula hoy. Mirá que aún me he seguido formando, hice especialización, licenciatura, esto, el otro, estoy todo el tiempo tratando de aprender cosas, pero la complejidad del aula hoy es grande. Los pibitos que vienen con otra cabeza, con otras necesidades, con otras ideas, otras familias. Entonces, en un punto también a veces digo, che, yo estoy listo para enfrentar 30 historias diversas, 30 historias de vida, 30 familias. Vos y yo conocemos muchas escuelas, muchas aulas, y me parece que la primera sensación es que a muchos docentes les faltan herramientas para los chicos de hoy y el aula de hoy. Es que yo lo pienso en primera persona, digo, pero lo traslado. Sí. Yo no sé si estamos preparados para todo lo que nos pide hoy la escuela que tenemos que hacer. Hoy te piden, bueno, obviamente la alfabetización, que es fundamental, la matemática, pero también en la misma cantidad de horas vos tenés que contener a las familias, también tenés que trabajar sobre la salud mental, tal vez tenés que trabajar temas que tienen relacionados con la innovación y toda la robótica, que es muy importante, digo, porque los pibes van aprendiendo cosas nuevas. Entonces se van dando una serie de complejidades y tal vez las herramientas son pocas. Vos sabés que yo vengo insistiendo hace muchísimo, o por lo menos desde que tengo este cargo, que ya son casi 3 años, que los intendentes podemos hacer muchísimo más por la educación de las ciudades que gobernamos. Y más en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes nos fuimos haciendo cargo de un montón de responsabilidades que en los papeles no son nuestras, y eso me llevó a meterme de lleno en lo educativo, en la educación. Más allá de que es un tema que me apasiona mucho, que me interesa, pero en serio creo que si los intendentes nos enfocamos en la educación, podemos hacer grandes cosas. Estamos en algo muy grande que hemos hecho acá en Vicente López, que es la primaria municipal Emma Pérez Ferreira. Hace 2 años que esta escuela funciona, y bueno, y la ves distinta, se ve, espero que se vea distinta, pero eso me lleva a decir, che, ¿cuál es hoy el propósito de la educación?
¿Crees que está claro? ¿Que no? ¿Cuál es? Te la sumo con algo que veníamos hablando recién. Los objetivos de hoy son distintos a los que tenías vos, maestro de aula, hace varios años. ¿Qué te surge de estas preguntas? Yo creo que primero que no hay un único propósito. Y tal vez el desafío es entender que tal vez el propósito no es el mismo de todos los pibes. Qué sé yo, la escuela de Sarmiento era una escuela donde formaba para propósitos parecidos. Vos salías, eras maestro, perito mercantil, técnico y... Hoy tenés 30 historias de vida. A mí me gusta pensar en que uno forma para la historia de vida de cada uno, para ese proyecto. Y tal vez son mucho más diversos que hace unos años atrás, o no tantos años atrás. Y en eso requiere de complejidades, por eso seguir pensando esto, de decir, che, la provincia, el sistema educativo nacional se pensó en un formato federal donde las provincias se hacían cargo. Sí. Y cuando se pensó eran las escuelas primarias, y después hubo que agregarle el inicial y la secundaria, y después el terciario. Entonces yo creo que seguir manteniendo un pensamiento sin pensar en esto, cómo podemos complementarnos con los intendentes, me parece, o con los municipios, sí, claro. Me parece también es anacrónico del momento que estamos viviendo. Si bien no se pensaba en el momento ese, porque no existía la figura del intendente, no existía con esos roles, tenía un rol más de cercanía en otras políticas, yo creo que primero que las necesidades de cada barrio dentro de tu mismo municipio no son las mismas. Sí. Entonces tal vez la misma escuela que funciona acá no funcionaría en otro lado. Y creer que una única escuela va a reemplazar o va a resolver el problema de todas, me parece que no atiende a la complejidad. Yo creo que justamente hablábamos hace un rato con tu equipo, creo que el modelo de Vicente López es un modelo que más gente tendría que verlo, porque muchas de las cosas que los especialistas señalamos en educación, acá están pasando. Y hay que evaluarlas, hay que mirarlas de cerca, sí, claro. Porque calculo que en un tiempo algunas va a haber que corregirlas, porque va cambiando todo muy rápido, otras va a haber que profundizarlas, otras va a haber que expandirlas. Entonces me parece que es importante mirar el modelo. Y no hay muchos ejemplos en la provincia de Buenos Aires de escuelas públicas, como son en este caso, sí, donde se animen a innovar en eso. Y no porque los docentes no se animen, pero porque la política los tiene que acompañar. Y en eso me parece que acá esta dualidad que hay entre ser público pero tener el apoyo del municipio, no ser solamente de un propietario, sí, claro. Me parece que está esa diferencia. Ahora miremos, saliendo de Vicente López, ya pensando en lo nacional, en el contexto nacional y también en el provincial. Trabajaste muchos años en la provincia de Buenos Aires, pero con todos los indicadores que tenemos hoy, que son tremendos. La mitad no entiende lo que lee, un tercio llega al secundario. Podés agarrarle el número que quieras y vos conocés muchos más que yo. ¿Cómo llegamos hasta acá? Mira, yo tal vez no muy educativo, pero viste, hay una frase que dice, ¿cómo te vas a la miércoles? ¿Cómo te vas al pasto? Sí. De a poco, no es que te vas al pasto de un día al otro. Un día te vas transgrediendo una cosa, otro día otro. Entonces, ha habido como una política sistematizada de cosas que se fueron haciendo mal y llegamos hasta acá. Un día te fanatizaste con un método educativo que los pibes, porque la teoría, pues, entonces expandiste el método. Otro día a los chicos no le corregiste la falta de ortografía porque era estigmatizante, al otro día no le cambiaste la escala de calificación, al otro día lo convertiste en un merendero porque tuvo la necesidad. Y así llegamos a que los pibes, entonces la política ante la falta de aprendizaje y que los chicos se caían del sistema era retenerlos de cualquier forma, entonces apretar al docente para que los pase de año. Sí. Y bueno, y ahí llegás a que la realidad te termina ganando. Entonces vos llegás y ves que los pibes terminan la secundaria sin comprender lo que leen, o sin tener nociones sencillas de resolución de problemas, sí, como te indican las pruebas. Y decís, pero pasó 14 años. ¿Y sabes lo que es más triste, Sole? Cuando vos hablas con pibes, a mí me gusta esto que haces de juntarte a sí, almorzar o a tomar un café con los chicos de la escuela. De la secundaria, sí. De la secundaria. Los pibes lo saben. Los pibes lo saben. Los pibes lo saben, entonces después salen y saben que no tienen las herramientas, sí, para enfrentar el mundo. Ayer escuchaba justo un estudiante que vino a una mesa de especialistas de educación y hablaba un estudiante. Él dijo, la búsqueda del sentido. La escuela no nos está respondiendo el sentido. Y yo digo, ¿quién hace un esfuerzo si no tiene sentido? Nada. Vos te anotás en el gimnasio si encontrás un sentido en el esfuerzo. Sí. Si no, no te hace como yo y no te anotás. Pero digo, entonces la búsqueda tiene que ver con eso, con poder encontrar ese sentido a las cosas que haces. Y la escuela no está dándoselo. Y no es culpa de los maestros. Acá no se trata de buscar responsabilidad. Lo que se trata es decir, che, ¿cómo trazamos el camino para salir de esto?
porque así no va. Lo que pasa que me pongo un poco pesimista porque hay cosas en las que todos estamos de acuerdo, independientemente del partido político, del momento en el que estamos, y no lo hacemos. No. Pasan los gobiernos. ¿A cuántos políticos escuchamos decir que la educación es importante para el futuro de los chicos y que tengan oportunidades para realizarse? Todos. ¿En dónde ves cambios concretos para que eso ocurra? Voy a chapear un poco. Acá ves uno, pero hay algunos otros, pero no logramos como romper esa barrera de poder llegar a todos lados. Entonces digo, ¿es irreversible? ¿Vos crees que podemos cambiar las cosas en el corto plazo? Yo creo que va a ser inevitable y que la realidad nos va a llevar puesto. Parecido a lo que pasó con la seguridad y que todavía no, y que muchos intendentes no les quedó otra que hacerse cargo aun cuando no querían, y otros tuvieron que hacerse responsables. Yo creo que es inevitable porque los números son catastróficos. Y la diferencia entre el discurso y lo pedagógico. A veces lo pedagógico es muy difícil de explicar. Porque vos recién a un pibe arranca acá en primer grado y recién en 6 años vas a ver cómo lo formaste. Y es un mandato y medio en el mejor de los casos que la ciudadanía te reelija. Y entonces es preferible arreglar la vereda o cortar o hacer una plaza linda porque eso lo ven en el momento. Invertir en educación no es solamente poner plata, es decir, che, yo creo que esto tiene un tiempo de maduración y va a llevar un tiempo de que se vea. Pero los resultados que hoy tenemos de que un pibe pasa 14 años y no tiene el aprendizaje, 6 o 7 años, depende de la jurisdicción, y creo que va por lo pedagógico. Mira, en la Ciudad de Buenos Aires estamos ahora con un plan Buenos Aires Aprende. Sí. Y yo creo que el foco está ahí, en ir a lo pedagógico. No hay que hacer grandes leyes, ya más o menos la rueda. Contame rápido para el que nos Buenos escuche. Buenos Aires Aprende es poner al alumno en el foco de toda la acción educativa y cambiar la estrategia, es decir, bueno, no poner el foco solamente en la enseñanza, sino en cómo aprende. Vos podés tener el mejor método de enseñanza, pero si el chico no aprende lo que tiene que aprender, no te sirvió. Entonces, tiene que estar acompañado con estrategias, en lengua, en matemática, en ciencias, en tecnología. Entonces, es una transformación, primero, general y un plan, porque lo que falta es un plan. A veces los ministerios hacen muchas cosas y no se pueden enfocar. Entonces, hay un plan para el nivel inicial, un plan para primaria, que cambia justamente los enfoques de la enseñanza, y hay un plan para la escuela secundaria. Y a mí lo que me parece bueno además es que se empieza por etapas, porque vos no podés creer en una jurisdicción tan grande como la ciudad, como la provincia, que todo puede ocurrir al mismo tiempo. Porque no tenés forma de acompañarlo, si no volvemos a caer en la reforma del EGB, ¿te acordás? Sí. Vos sos de esa generación. Yo antes. Bueno, pero ahí más o menos zafaste. Creo que a mi hermana, que tiene un año menos que yo, ya le tocó ese cambio. Bueno, entonces que de golpe un día para el otro todas las escuelas pasaron a ser... Bueno, no hay quien lo acompañe, el profesor no tiene esa preparación, entonces es de a poco, es con inversión. No sé si es con más plata, porque yo siempre planteo, digo, que a veces suena medio antipático, pero la plata es condición necesaria, pero no suficiente. De hecho, Argentina ha invertido en estos últimos 15 años mucha plata, muchos recursos. Casi el 6%, 5,5%, 5%, 6%, en momentos que hemos tenido, del Producto Bruto, es mucha plata para la educación. Digo, los países invierten eso en general, no es que hay países que ponen 35. Estamos bien, estamos más o menos bien. Ahora, el problema es ver dónde se va esa plata. Muchos intendentes que en vez de invertir en una escuela como esta, había recitales. No quiero nombrar a ningún artista porque si no parece... Pero se financiaban con eso y me encantan los recitales y los celebro y cuando puedo voy. Pero no sé si tiene que salir del fondo de educación. ¿Me explico? Tal vez tiene que haber otros fondos o en otros momentos y en otros contextos. Y además no es solo la inversión. Yo mientras te escuchaba pensaba, nosotros decimos con mucho orgullo que acá en este municipio tenemos la única escuela pública certificada por Google. Hay muchos chicos de Florida Oeste que están aprendiendo con herramientas de Google. Muy interesante. Vas al colegio y los ves usar las herramientas, los ves trabajar colaborativamente. Y me dicen, bueno, pero eso es porque es un municipio rico, Vicente López. No, pero pará, ¿sabés lo que fue en inversión la escuela Google? Pagar la licencia de capacitación para los docentes. Claro. Una licencia de capacitación de los directivos de una escuela. Un grupo de personas y docentes, eran 15, 20 personas, decidieron capacitarse y certificarse 2 años
y pagamos las licencias. Sí, después tenés que sumar al que no tiene la tablet, pero usamos las que ya daba el gobierno nacional anterior. O sea, ni siquiera fue que dijimos, no, tenés que invertir recursos que no tenés en el municipio. Hay una cuestión de voluntad, por supuesto, pero no es solo una cuestión de plata, como vos decís. Y hay algo de esto de impulsar cambios que también está un poco en nuestro ADN, ¿no? Como están encarando ahora la ciudad de Buenos Aires, nosotros acá también. Aprovecho y cuento cosas, ¿no? Pero jardines Montessori, educación emocional, son algunas de estas cosas que en otras escuelas suenan como de otro mundo, y la verdad es que son de ahora. Sí, y que hay papás que pagan mucha plata para que eso poder tenerlo de manera privada. Sí. Y está muy bien y eligen un modelo educativo que es libre y es legítimo para su elección. Pero eso tiene que poder estar al alcance una educación de calidad, que no tiene que ser la misma. Y ahí volvemos tal vez al punto con el que empezamos. Tal vez lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Yo digo, por ejemplo, en una provincia tan diversa como la provincia de Buenos Aires, ¿es el mismo horario que tienen que entrar los chicos en las escuelas estatales de Vicente López que tal vez en el interior de una, no sé, en Chascomús? Sí. O en 9 de julio, o como hablaba con Martín Yesa en Pinamar en su momento, que por el clima costero hay una realidad que es distinta a lo que tenés acá en Vicente López. ¿Qué pasa si arranca? Digo, hay evidencia además que demuestra que los pibes si arrancan un poco más tarde funcionan mejor. ¿Qué pasa si una escuela arranca a las 9 de la mañana, a las 10 y se extiende un poco más? ¿Qué pasa si una escuela dice, che, nosotros nos extendemos al sábado? Porque hay familias que trabajan el sábado y el chico está mejor, o porque quieren intensificar un deporte, un arte, qué sé yo, lo que fuera. Y hoy la norma medio que no te permite eso, y porque está el sistema todavía pensado para satisfacer otras necesidades, o la de los docentes que tienen que cubrir una carga horaria, o la de los papás que tienen que dejar a los hijos en tal horario, porque si no, no pueden laburar. Entonces se va armando un entramado donde un poco se pierde de vista que al final del día hacemos todo este esfuerzo para que el chico aprenda. Y no está aprendiendo. Y no está aprendiendo, encima hacemos el esfuerzo y no aprende. Claro. Sí. Bueno, medio parecido con la conversación sobre la repitencia, ¿no? Porque en la provincia se hicieron algunos cambios que parecían no tan buenos. La ciudad avanzó con una reforma en la secundaria que la verdad que está buenísimo, como vos decías, pero después siempre queda la discusión de se repite, no se repite. Y después vas a la facultad y no repetís el año en la facultad. Lo sumo volvés a cursar tu materia. Lo que vemos bien en un nivel no nos parece bien en otro. Sí. ¿Qué mirada tenés de eso? Es un tema como que siempre es polémico porque si no siempre discutimos titulares, ¿viste? Que es la cuenta, ¿viste? En las redes de repitencia, repetir no, pero va un poco más allá de eso. Es mucho más profundo. Mirá, la evidencia demuestra que la evidencia cuando digo las pruebas, las estadísticas, demuestra que la repitencia no mejora los saberes. El que repite no aprende más. No aprende más. No es que aprende más el que repite, claro. No aprende más. De hecho, lo que te demuestra es que el 80% de los chicos que repiten al año siguiente les va peor. Quiere decir que si llevaron 7 materias, después se llevan 8 o 9 materias. Tiene que ver con muchas cosas, porque cambió el contexto, un montón de cosas. Entonces, lo que nosotros criticamos, y yo fui muy crítico en su momento de la provincia de Buenos Aires, y lo hablé en su momento con las autoridades, que la diferencia ellos quisieron hacer, bueno, que los chicos no repitan más. La solución es que pasen y vamos viendo cómo lo acomodamos. Y lo que planteó la ciudad hoy es muy distinto. Si un chico llega a febrero y no aprende, el problema está desde marzo anterior. Entonces lo que hay que trabajar es en el aprendizaje. Un chico que aprende no repite, no porque vos lo pases de año, porque no tiene la necesidad. Claro. Y ahí está la diferencia en dónde pones el foco. Yo siempre decía que discutir las repitencias era poner el carro adelante del caballo. Y acá nosotros tenemos que ver, ¿qué pasa que un chico llegó, pasó? Si un chico en septiembre, mi sobrino, yo lo llamo siempre, saben que me tienen que reportar cómo van con las materias. Tío, voy 7 abajo en septiembre. ¿Qué hiciste todo el año? Pero además a lo que te dicen, llego con 7, después en diciembre estudio 2 semanas y las apruebo. Porque los pibes son especuladores. Entonces, ellos saben qué materia, hasta dónde pueden tirar, hasta dónde no. Y entonces, la realidad es que lo que hay que lograr es que el pibe no llegue a septiembre con 6 materias abajo. Algo está pasando, entonces tenés que meterte, intervenciones, cosas. Y segundo, si hay algo que no sabes, yo era muy malo en matemática. Venía con una mala base de matemática hasta que me agarró una buena profe y aprendí. Entonces, al tener una mala base en matemática, física, química, las de taller que requerían, hasta te diría un poco de dibujo técnico, me salían mal. Pero porque tenías una mala base en matemática. Entonces, probablemente ese núcleo
me fuera mal. Ahora, en sociales, te imaginás, chamullo, me iba bárbaro, geografía, cívica, todo eso me iba bien. Bueno, entonces, ¿por qué tenía que repetir esas si las que me iban mal tenían que ver con lo numérico? Y de verdad porque tenía una mala base yo hice la primaria en provincia y después la secundaria en capital. Okay. Y la verdad que había programas distintos y era mucho la diferencia entre un lado y el otro. Entonces no tenía la base de primaria, digamos, necesaria. Y después imagínate cuando ya empecé. Y es mentira creer que un pibe puede llegar a segundo o tercer año sin saber matemática de primero. Porque es complementaria. Tal vez vos podés saber historia de Europa, y no saber la de América. Pero matemática va muy de la mano. Claro. Che, vamos a mirar un poco para adelante. El futuro de la educación. Que siempre a mí me gusta o le digo al equipo todo el tiempo, me acerco al micrófono, así no me retan, pero miremos más allá o sea, vayamos más lejos, ¿no? A mirar referencias. ¿Qué hay que mirar hoy? Alguien que nos está escuchando y dice, ok, bueno, podemos cambiar la forma en que aprenden los chicos y demás. ¿Qué hay que mirar? ¿Qué es lo primero que decís? Porque viste que en una época era Finlandia. No sé, viste, de hace varios años. Era como todos los políticos nos llevaban a conocer. Yo no fui a Finlandia, pero te mostraban eso. Vos decís, ¿qué mirás ahora? ¿Qué le decís? ¿A dónde? ¿Dónde hay algo que vos digas, esto es para mirar? Mira, en el mundo hay muchos lugares. Finlandia sigue siendo un lugar de referencia. A mí me gusta mucho más el modelo de Barcelona, pues se parece mucho más a las escuelas nuestras. Ahora, acá miremos Vicente López. Sí. Digo, yo eso digo, son cosas piolas, pero acá tenemos cosas piolas también, en una realidad argentina. Porque lo primero que te dicen cuando vos traes un modelo de Finlandia es, bueno, pero es Finlandia. Claro. Y hay un punto que tienen razón, sí, pero no por una cuestión económica. Hay un punto donde la idiosincrasia del finlandés es distinta a la idiosincrasia del bonaerense. Entonces, hay cosas que se pueden mirar, otras. Pero acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y seguramente en todo el país, tenés escuelas que hacen las cosas bien. Y entonces hay que mirarla, esta escuela, ¿por qué? Y cuando vos la mirás, hay patrones comunes. Esto de cambiar la didáctica, de cambiar la pedagogía, de docentes que están contentos yendo a trabajar, donde hay un clima institucional. Yo estoy empujando mucho todo lo que es educación socioemocional, salud mental, todo lo que hace al clima escolar. Está demostrado que si uno trabaja en un mejor clima, y no estoy diciendo nada que nadie sepa, si uno va contento a trabajar, trabaja mejor. Bueno, a los pibes les pasa lo mismo en la escuela. Si en la escuela no le hacen bullying, si en la escuela no lo maltratan, si en la escuela no se ríen de él, si en la escuela se siente confiado en poder equivocarse, el pibe aprende más. Aunque parezca una verdad, pero coincido, es así. Sí. Entonces, bueno, el clima, entonces hay que trabajar sobre ese clima escolar. Obviamente que las dificultades de la escuela no es una caja, digamos, no está ajena a lo que pasa en la sociedad, pero se pueden hacer cosas que están al alcance de nuestra mano. Entonces, pensar en el humano. Yo, mira, el otro día con un amigo peloteé y salió una idea, decía, enseñar a leer y escribir ya dentro de poquito, o cualquier contenido te lo va a enseñar el ChatGPT o cualquier cosa que lo reemplace. Sí, claro. Ahora, lo humano no te lo va a enseñar eso. Entonces, la escuela, ¿cuál es la virtud? Es poner el foco en lo humano, en eso que no te va a enseñar nunca una máquina. Entonces, vos podrás aprender a leer y escribir por la tecnología, pero tu autoestima, el manejo de la ira, que puedas resolver conflictos y trabajo en equipo, eso no te lo va a enseñar nunca, ni el celular, ni la tablet, ni lo que inventen más adelante. Y ese es el real, me parece, el desafío. Y hay escuelas, repito, acá, esta es una escuela que lo hace, otras escuelas lo hacen, y se pueden adaptar a la realidad de nuestro país. Creo que repasamos un montón de temas de los que me interesan. Me parece que nos podemos quedar charlando mucho tiempo más. Tenemos tema. Pero no le pegamos a nadie. No, hicimos todos los deberes. Hay algo que sí que me parece que está bueno, y es que vos, más allá de que, al igual que yo, somos fanáticos de la tecnología porque nos hace un montón la vida más fácil en un montón de cosas, y acá en Vicente López incorporar tecnología para el aprendizaje de los chicos es uno de nuestros pilares. Me gusta porque vos no soltás nunca la parte humana, ¿no? Esa cuota que tiene que tener también la escuela, que va de la mano de un montón de herramientas. No es una o la otra. Es que algunos discursos tienen que ser las dos. Deshumanizan. Sí. Y la escuela no tiene que ser otra cosa que humanizar. Cuando a veces discutíamos en pandemia,
la virtualidad. Yo estoy a favor de la virtualidad. Es más, creo que tiene que haber espacios de virtualidad en la escuela, sobre todo secundaria, pero en la primaria puede haberlo también. Ahora, el docente educa con el abrazo, con el tono de voz, con la mirada, con los compañeros. Sí, claro. Entonces, la escuela es mucho más eso. A mí me gusta un concepto que en esta disrupción de este gobierno nacional que incorporó, y Jorge habla mucho de este tema, que es el tema del capital humano. Sí. El capital humano, por lo menos para muchas de nuestras ciudades, para la ciudad de Buenos Aires, es lo que mueve la ciudad. Mi problema o mi diferenciación, donde a veces critico al gobierno nacional, es que hace mucho más hincapié en el capital que en lo humano. Entonces los números tienen que cerrar, pero también tenemos que atender esas cosas que pasan. Y lo pedagógico, lo didáctico, lo afectivo que sucede en la escuela es tan igual de importante que si pagamos buenos salarios, que si tenemos una buena infraestructura. Y no estoy diciendo que uno por encima del otro. Lo que digo es hay que atender los dos planos. No hay que quedarse solamente con que, bueno, pudimos pagar, estamos bien, tenemos las cuentas al día, pero la realidad es que para eso nos vivimos a garrotazo. No sirve, no funciona. Gracias por esta charla y gracias por ayudarnos también a difundir y contar lo que hacemos acá, que creemos en serio que desde una ciudad podemos cambiar y mejorar la educación. Tenemos que difundirlo más, ya tengo el compromiso. Tenemos que difundirlo más. Gracias. Gracias.